tardes, queridos alumnos. Es un placer, una alegría muy grande volver a estar con ustedes para entregarles algo de conocimiento con respecto a lo que ya nosotros estamos viendo que tiene relación con estas grandes civilizaciones mesoamericanas. Hoy día vamos a ahondar un poco más acerca de la importancia y del real significado del pueblo maya, pero también vamos a iniciar un poco acerca del otro pueblo mesoamericano que tenemos que estudiar, que son la civilización azteca. Con respecto a los mayas, ya nosotros hemos aprendido bastantes cosas. Sabemos que que ellos habitaron en el área mesoamericana, específicamente en la península del Yucatán. Sabemos también que una península es una entrada de tierra en el mar. Eso ya está claro, está establecido, está en todas sus mentes, está en todas sus cabecitas, por lo tanto no se pueden olvidar. Sabemos muchas cosas de los mayas. Hoy vamos a seguir con respecto a la organización social de los mayas. Por favor, camarógrafo. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que entender que en la mayoría de las sociedades antiguas existieron grupos sociales como los que existen también hoy, pero antiguamente existían grupos sociales más importantes que otros y estaban establecidos de acuerdo a el poder que tenían era la riqueza. Por lo tanto, en la organización social de los mayas, lo más importante era, ya sabemos, el gobernante, el Alash-Winik. El Alash-Winik era el que tenía el poder administrativo, el poder económico, el poder religioso de cada una de las ciudades. Acuérdense de que los mayas estaban establecidos en ciudades-estado. Y teníamos, en orden de importancia, los sacerdotes, los nobles, un poquito más abajo, mucho más abajo el pueblo. El pueblo, estamos hablando de personas común y corriente, principalmente campesinos, artesanos y comerciantes que pagaban impuestos. Y por último, teníamos una gran base aquí en esta pirámide social, que eran los esclavos, servidores de los nobles, que también fueron prisioneros de guerra y eran los principales personajes que estaban establecidos para los sacrificios sacrificio humano en honor a sus grandes dioses. Estas clases sociales, cada una tenía su función específica. Ya sabemos que el Alash-Winik era el amo y señor de cada una de las ciudades, estado. Los sacerdotes eran los encargados de los sacrificios, también eran los encargados de confeccionar el horóscopo. Aunque no lo crean, estos caballeros creían en el horóscopo. También habían algunos que adivinaban el futuro, adivinaban los sueños. Estas personas creían en ese tipo y en esos aspectos. Eso eran los sacerdotes. Los nobles eran los principales jefes de determinados empleos, de determinados trabajos. Tenían un poder muy grande, un poder económico. Estos nobles se hacían ver porque se aplanaban la cabeza y se la alargaban. Y se colocaban unos grandes aretes en las orejas. Y las orejas le quedaban incluso caídas. Se colocaban brazaletes en todas partes del cuerpo. En las mangas, en las muñecas, en los brazos, en los tobillos, en la cintura, en el cuello, ya lo dije, en los anillos en los dedos y los aros en las orejas. Los pueblos, la gente del pueblo, me refiero, ya se diferenciaban bastante de las otras clases sociales porque sus vestimentas eran mucho más rústicas,
que las anteriores prácticamente no usaban plumas. Tanto los nobles como los sacerdotes usaban plumas. ¿Y para qué decir el Ala Sweeney, que usaba un tocado mucho más grande incluso que su cuerpo? Y los esclavos usaban principalmente un taparrabo, que era lo único que usaban para cubrir parte de su cuerpo. Aquí yo les voy a mostrar algunas vestimentas que se usaron, por favor, en esos tiempos en la civilización maya. Mientras más adornos tenían, como por ejemplo este, ellos eran más importantes. Mientras menos ropa tenían, eran por supuesto menos importantes, como por ejemplo estos niños, miren, usaban solamente un taparrabo. Estas mujeres tenían descubiertos el torso. Este hombre que solamente usaba el taparrabo. Esto ya sabemos que son los esclavos. Entonces la vestimenta fue muy importante para diferenciar las clases sociales de los mayas. En la numeración de los mayas hubo un aspecto muy, pero muy importante, que fue la creación del cero. Ningún otro pueblo antiguo había dimensionado la importancia que tenía un símbolo que en la práctica no tenía cantidad. El cero fue muy importante dentro de la numeración de los mayas. Nosotros también lo ocupamos actualmente en nuestro sistema. Ahora, las diferencias son un poco notorias y que yo quiero en poquitos minutos reflejársela. Por favor, a la pizarra, camarógrafo, por favor. Vamos a establecer y vamos a decir que los mayas solamente tenían 3 símbolos. El cero, que estaba establecido por una concha. Esto significa cero. Tenían un punto, que era el número 1, y una línea horizontal, que era el número 5. Con 3 símbolos, ellos hacían el número que ellos requerían. Nosotros ocupamos el sistema decimal porque tenemos 10 símbolos. De ahí viene decimal, de 10 en 10. Y los símbolos nuestros son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Con esos símbolos o con esos signos nosotros podemos hacer cualquier número, como por ejemplo el 3742, con 10 símbolos. Ellos lo hacían con 3. El sistema de ellos es un sistema vigesimal, de 20 en 20. Nosotros hacemos los números y armamos los números de 10 en 10. Ellos lo establecían de 20 en 20. Como por ejemplo, el número 1 le hacían un punto, el número 2, 2 puntos. Se lo voy a mostrar acá en la pantalla para que sea un poquito más rápido. Aquí tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, 4 puntos. El 5 ya no eran 5 puntos, sino que era una línea horizontal. Pero el 6 le colocábamos un punto sobre la línea horizontal y ahí teníamos el 6, el 7, el 8 y el 9. Para establecer el 10 ya teníamos 2 líneas horizontales de 5 cada una. Y así sucesivamente hasta llegar al 19. ¿Por qué hasta el 19? Porque yo ya les dije que este es un sistema vigesimal de 20 en 20. Por lo tanto, en el 20 volvíamos a ocupar esta concha, el número 0. Por favor, allá, camarógrafo, el número 20 le colocábamos un punto y colocamos esta concha. Esto significaba el 20. Entonces, el 21 íbamos a hacer este puntito que ya significaba 20 y le íbamos a agregar el puntito de abajo del 1. 21. Y así sucesivamente. Este es el sistema de numeración de los mayas. Con respecto a la numeración, esas son las grandes características que tiene el sistema maya. Con respecto a cómo ellos escribían a través de una serie de símbolos
a estos símbolos se les atribuía ciertas características. Quedaron plasmadas en las grandes ciudades que se encontraron posteriormente una gran cantidad de rocas, cantidad de incluso libros que llamamos códices con este tipo de escritura. Esta es la escritura jeroglífica, que actualmente incluso muchos de estos historiadores, arqueólogos, están descifrando de acuerdo a lo que ellos dejaron escrito. De todas estas cosas que ellos dejaron escrito en este sistema jeroglífico, es que nos dejaron la enseñanza de esa gran civilización. Estos mayas fueron tan inteligentes, espectacularmente inteligentes, por muchas razones, y por dos razones principalmente. Una, este sistema matemático que yo les hablé con respecto a este sistema vigesimal de numeración. Y lo segundo es que ellos observaban muy atentamente el cielo, el universo. ¿Y cómo lo observaban? A través de los observatorios astronómicos. Ellos conocieron la luna, conocieron planetas, conocieron eclipses. Incluso ellos sabían cuándo iba a haber un eclipse solar y cuándo iba a existir un eclipse lunar. Eran extraordinarios en ese aspecto, a través de los cálculos matemáticos con la numeración que yo ya les había contado. Y con esto también hicieron el calendario, que fue muy preciso. El calendario que ellos realizaron a través de la observación del cielo, establecieron un año de 365 días, solamente con algunos segundos de diferencia con el calendario que nosotros tenemos. Ahora, la diferencia fundamental es que ellos tenían dos calendarios, pero el calendario solar, el calendario que ocupaban normalmente, consistía en 15 meses de 20 días cada uno, y 5 días que sobraban, que era un mes pequeño, que no le atribuían mucha importancia a la mala suerte. Por lo tanto, ellos no hacían ningún trabajo en esos 5 días. Era prácticamente los 5 días de descanso que tenían. Y los mayas no fue la única civilización que vivió en ese territorio mesoamericano. Posteriormente a los mayas, al lado noroccidental, vivieron los aztecas. Esta gran civilización azteca, catalogada como de las más sangrientas tribus que hubo en América precolombina. Esta civilización azteca se ubicó, ya lo dije, al noroeste de los mayas. La diferencia fundamental, que ellos no se ubicaron en una península como la del Yucatán, como la que vemos acá, sino que ellos se ubicaron en el centro del continente, en una meseta. Vamos ahora a ver lo que es una meseta. Una meseta es una llanura, un plano a gran altitud, donde ellos se establecieron y encontraron un lago para vivir. Ese lago se le llamó el lago Tenochtitlán. Bueno, ya sabemos entonces que ellos se ubicaron en una meseta, en el alto de una meseta, en una llanura, que se estableció hoy en lo que es Ciudad de México, en la ciudad antigua de Tenochtitlán. Con respecto a esto, la historia cuenta, ellos eran muy basados en situaciones que iban más allá de lo racional, o sea, pensando más en la religiosidad de ellos. Ellos eran politeístas. Se cuenta que fueron llamados por su gran dios, Huitzilopochtli, para que buscaran el lugar para que ellos vivieran. Ese lugar iba a tener una característica muy importante. Ellos tenían que observar que un águila se estuviera devorando una serpiente sobre un nopal. El nopal es la planta de la tuna, de una fruta, ¿ya? Que es un cactus. Por lo tanto, ellos se fueron a ese lugar a buscar
justamente esta águila devorándose la serpiente sobre un nopal. Y la encontraron en una isla que está en el centro de un lago que se llama el lago Texcoco. Es tan importante para los mexicanos esta historia que incluso los mexicanos en el centro de su bandera colocan el escudo. Y el escudo de los mexicanos es este. El águila devorándose la serpiente sobre un nopal. Esto nos lleva a la conclusión de que ellos respetan fielmente las tradiciones de los aztecas. Incluso les voy a decir que el estadio más grande de México, que queda en la Ciudad de México, se llama Estadio Azteca. Bueno, con esta imagen de la ciudad de Tenochtitlán en el lago Texcoco y la bandera de México con su escudo, que representa el origen de esta gran civilización, nos despedimos entonces para una próxima oportunidad, esperando que esto les haya aclarado muchas dudas, que hayan aprendido bastante y nos veremos en nuestro próximo video. Adiós, que estén muy bien.